Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias al alcalde Mella por esta tremenda iniciativa. Y antes de comenzar con la presentación propiamente tal, quería tomarles unos minutos de su tiempo para contarles que junto al Instituto del Bienestar ya tenemos la suerte de haber sido pioneros en varios de los hechos relevantes que han ocurrido respecto a la felicidad en Chile. Y este año vamos a organizar ya la quinta versión de nuestro encuentro de felicidad. Ahí tienen una imagen con la fecha. Este encuentro de felicidad, que es un encuentro multidisciplinario que convoca a personas de distintos ámbitos, a organizaciones de distintos ámbitos, donde trabajamos temas relacionados con educación, con políticas públicas, con salud mental, con deporte, con una serie de temas que ayudan al florecimiento humano. Se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los más grandes y más relevantes del mundo. Entonces queríamos invitarlos a ustedes a que puedan asistir, a que puedan difundirlo entre sus redes, porque realmente creemos que es algo que le hace bien a las personas y que les hace bien también a nuestro país. Bueno, ya para comenzar con por qué este índice de ciudades felices o este índice de los mejores lugares para vivir. Si uno mira el estado del progreso humano, al menos en el mundo occidental, las cifras muestran que nosotros estamos mejor que nunca en términos de progreso en salud, mejor que nunca en términos de ingresos promedio, mejor que nunca en términos de tecnología, por ejemplo, miren las maravillas que pasan con internet, con los GPS. Entonces, en términos materiales estamos mejor que nunca, pero resulta que lo que reconoce las Naciones Unidas, y hay harta evidencia en esto, es que nosotros, a pesar de ese progreso en el mundo occidental, estamos muy mal en una serie de ámbitos. Por ejemplo, hoy día en el mundo tenemos aún más de 2.500 millones de pobres y casi 1.200 millones de personas que están en extrema pobreza. En términos de problemas medioambientales, la crisis ecológica ha llevado a pensar a varios líderes en este ámbito que si seguimos con los ritmos de crecimiento actuales y de consumo actual, necesitamos tener 3 países para el 2050 si queremos mantener esos ritmos. El crecimiento en las enfermedades que tienen relación con la salud mental, por ejemplo, los problemas en gobernabilidad, la distribución del ingreso, donde el 20% más rico consume casi el 90% de los recursos y el 20% más pobre consume menos del 2-3%. Entonces, si uno compara el progreso material en términos de ingreso, por ejemplo, no se condice mucho con lo que está pasando en términos concretos en real calidad de vida, y por eso el ex primer ministro de Bután, cuando lo conocimos con Alejandro en las Naciones Unidas hace como 3-4 años, él decía que nosotros en el mundo estamos en una encrucijada y que necesitamos hacer algo para poder cambiar esa encrucijada y hacerlo rápido. ¿Por qué estamos en esa encrucijada? Fíjense en esa imagen, es una imagen bastante reciente de lo que ocurre en Chile. Yo creo que no hay cosa que le preocupe más a un ministro de Hacienda, a un presidente, a las autoridades del gobierno, a los empresarios, que cuando se empieza a hablar de crecimiento económico. Y el crecimiento económico tiene que ver con precisamente crecimiento material, crecimiento del PIB. Hoy día estamos hablando y aparece otra noticia del ministro de Hacienda que dice que incluso pensar en crecimiento cerca del 3% es tremendamente ambicioso, y había un momento en que Chile crecía al 7%. Entonces, este problema con el focalizarnos fundamentalmente y asociar calidad de vida a crecimiento económico es un problema que ha sido parte del causante de aquellas 5 cosas que le mostré recién, los problemas relacionados con pobreza, con desigualdad, con crisis climática. Y a mí me gusta mucho esta frase de Robert Kennedy, que hace más de 40 años como que advirtió esto, y dijo, miren, si uno se centra en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico, tiene que darse cuenta que el Producto Interno Bruto mide todas las cosas menos aquellas cosas que hacen que valga la pena vivir la vida. Y como decía Alejandro, como decía el alcalde ayer, nadie va a decir que el ingreso no es importante y que tenemos que dejar de crecer y que no nos importa tener mejores condiciones de vida material. El problema está en cuando centramos nuestra vida en crecer, cuando centramos nuestra vida en el sueldo, en el trabajo, cuando nos centramos en los ingresos. Ese es el problema, no es que no sea importante. Entonces esta lámina que revolucionó harto a varios economistas. Esta lámina, por ejemplo, muestra, si ustedes se fijan en esa línea roja que va creciendo es el crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos per cápita, o sea, es un símil más o menos, no igual, pero es como el ingreso promedio de las personas en Estados Unidos durante los últimos 50 años, y es más de 3 veces más grande. Pero resulta que cuando miramos la línea horizontal, la que está ahí,
es la felicidad. Y resulta que a pesar de que somos 3 veces más ricos, Estados Unidos 3 veces más rico, la felicidad sigue siendo igual. Y esto se replica en Chile, se replica en Inglaterra, se replica en Japón. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que el centrarnos solamente en el crecimiento económico no es la solución y por el contrario nos ha llevado a varios de esos problemas que mencionaba el ex primer ministro de Bután y que hoy día las Naciones Unidas reconocen harto. Incluso esto ha sido apoyado, ahí tienen algunas frases de Stiglitz, que es un premio Nobel en economía y que le recomendó en concreto a los países del mundo que no solo se centren en el Producto Interno Bruto, porque tiene bastantes errores cuando uno lo asimila a calidad de vida, sino que incorporen medidas de felicidad en sus políticas públicas. Y hay un país que está enclavado entre la India, China y Nepal, que tiene re pocos habitantes y que hace rato ellos, de hecho, lo tienen en su constitución, que si un gobierno no es capaz de crear felicidad para su pueblo, ese gobierno no tiene razón de ser. No es que el gobierno, como se ha caricaturizado en algunos momentos, como que nos obligue a ser felices o no, sino que, como se decía ayer, también lo decía el alcalde, los gobiernos, ya sea a nivel nacional, a nivel local, tienen que generar las condiciones para que las personas puedan ser felices y puedan florecer. Y en base a eso, el año 2011, en una de las declaraciones más potentes a mi juicio del último tiempo, las Naciones Unidas reconoce la búsqueda de la felicidad como el objetivo humano fundamental y llama a las políticas públicas de los distintos países a incorporarlo en sus mediciones de congreso y de progreso, y ustedes pueden ver esa declaración y descargarla, está en varios idiomas, inglés, está en español también, la pueden sacar de internet. ¿Qué es lo que quiero mostrarles ahora? Algo que a mí me llamó harto la atención. Este es el Informe Mundial de Felicidad. El director nacional del CENDA les mostró algunas cifras ayer. Es el último Informe Mundial de Felicidad editado por 3 economistas. Aquí no hay psicólogos, son economistas y bien prestigiados. Cuando exploraron datos, por ejemplo, entre el año 2005 y 2014, y trataron de entender cuáles eran los factores que más influían en la felicidad de las personas, encontraron que obviamente el ingreso importa. Ahí está, perdón, el PIB per cápita importa. Imagínense que estos números son producto de análisis estadísticos bien complejos, no voy a entrar en el detalle, pero si uno se pregunta qué tan importante, la importancia del Producto Interno Bruto en las personas suma 1, por ejemplo. Pero después empiezan a aparecer otras cosas que antes no eran tradicionalmente comprendidas por los economistas y por la gente de las políticas públicas. Por ejemplo, el apoyo social, tener a alguien con quien contar cuando tenemos problemas, o la confianza, por ejemplo. O aquí, imagínense que esto llamó mucho la atención, la generosidad, el altruismo, que normalmente no lo medíamos en las políticas públicas ni consideramos que era algo relevante. Entonces, si uno suma todos estos números, miren, 0,8, 0,6, ahí ya tenemos 1,4, 1,7, 1,8, llegamos a más de 2 puntos. Entonces, los otros factores, que no son el Producto Interno Bruto, casi duplican la explicación de cómo cambia la varianza con respecto a la felicidad. El gobierno, o el Reino Unido, empezó a medir la felicidad hace hartos años ya, con preguntas, por ejemplo, como cuán satisfechos están con su vida, cuán felices se sintieron ayer, o esta última, si tienen sentido la vida. Y esta visión nueva de tratar de entender el progreso desde una mirada distinta, de una mirada de la felicidad, ha llevado a que en algunos países como en Chile se le tienda a llamar el PIB de la felicidad. O sea, la pregunta es, ¿cómo logramos reemplazar o complementar esos indicadores tradicionales con algo que capture de verdad la felicidad de las personas? ¿Por qué felicidad? Y aquí hemos hablado harto, y es simplemente porque la felicidad nos hace bien. La felicidad hace que tengamos mejor salud, que construyamos mejores y mayores vínculos, que luchemos más fuertemente por proteger el medio ambiente y la paz social, por ejemplo, tiene una serie de ventajas, y se habla de la ventaja del círculo positivo de la felicidad. Entonces yo lo que quiero detenerme, y ahí le voy a dar el paso a mis compañeros, a Patricio y a Jorge, es simplemente dejarles una pregunta y pasar de lo que es el análisis de los gobiernos nacionales o de los gobiernos a nivel país, por ejemplo, a pasar a los gobiernos locales, que es lo que nos convoca hoy día. Pensemos en los gobiernos locales o en los municipios. Y simplemente quiero dejarle algunas preguntas que después vamos a intentar responder con Jorge y con Patricio. Pero si llevamos este mismo análisis a los gobiernos locales, ¿en qué estamos centrando los esfuerzos como alcaldes, como concejales, como autoridades? ¿Qué estamos midiendo? ¿De qué nos estamos preocupando? Y el desafío que les quiero dejar es,
¿no estaremos haciendo más de lo mismo? O sea, es cierto que las personas, y no vamos a dudar que las personas necesitan tener buenas veredas, que la electricidad le llegue a los hogares, pero ¿no será que nos estamos quedando ahí con la visión tradicional nuevamente de lo material, de la satisfacción de las necesidades básicas, y no nos estamos preguntando qué más requieren esos gobiernos locales? Después, y una pregunta que nosotros nos hemos dado cuenta con este índice, que hay una gran diferencia entre, y pregúntenselo a ustedes mismos como autoridades, ¿qué creemos que le importa a la gente? ¿Qué creemos nosotros como autoridades que le importa a la gente? Y lo que hemos descubierto en el último tiempo es que en general lo que como autoridades creemos que le importa a la gente no necesariamente es lo que realmente le importa a la gente. Y ayer lo decía el director del Senda cuando hablaba, por ejemplo, de que las élites vivían en el Olimpo y resulta que la gente de menores recursos vivía en la tierra y la diferencia es abismante. Entonces es por eso que nosotros les queremos dejar esa invitación a cuestionarse desde los gobiernos locales la diferencia entre lo que ustedes creen que le importa a la gente y lo que realmente le importa. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos concretos en el diseño de políticas públicas. Esto puede cambiar radicalmente el cómo ustedes diseñan las políticas en los gobiernos locales que están dirigiendo. Y yo no tengo problema en decirlo, por ejemplo, pero dentro del Informe Mundial de Felicidad hay un capítulo que aborda Richard Lyer del London School of Economics y hay mucha correlación entre la satisfacción con la vida de las personas y las intenciones de voto, por ejemplo. Entonces, si logramos realmente entender qué es lo que le importa a la gente de verdad, sin duda eso, además de mejorar la calidad de vida de la gente, como decían hoy día, tiene rédito en el tema de votos. Entonces yo no tengo problema que alguien diga, ya, pero esto me va a servir para más votos. Está perfecto si es que esos votos fueron producto de que entendió lo que le importaba a la gente y ayudó a mejorar lo que a la gente le importa. Entonces, nosotros lo que pretendemos hoy día mostrarles es que para saber eso, para saber lo que realmente le importa a la gente, es necesario medir lo que le importa a la gente. ¿Por qué? Porque aquí se le ha atribuido a varias personas esa frase, pero en definitiva lo que hoy día pasa en este mundo es que lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce en realidad es difícil mejorarlo, porque no lo conocemos. Pero también hay que tener cuidado con el afán excesivo por la medición, porque no todo lo que se mide cuenta, y no todo lo que se cuenta, al final, como lo decía Einstein, fíjense que no todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que hay cosas que efectivamente nunca vamos a poder ser capaces de medir y tenemos que dejar espacio a otros elementos para poder tomar decisiones. Pero en la medida que tengamos buenos elementos que nos ayuden en las mediciones, también tienen que ser bienvenidos, pero tenemos que tener cuidado en cómo usarlos. Entonces, otra pregunta que yo les dejaría, y aquí voy a ir terminando, es, piensen en los gobiernos locales. Olvidémonos ya de lo material, de las necesidades básicas de la gente, en términos de, dejémonos de pensar en más de lo mismo. Piensen en sus ciudades. ¿De qué manera sus ciudades, por ejemplo, ayuda a que se generen vínculos? Y uno sabe claramente que hay ciudades que no ayudan a que se generen vínculos positivos, vínculos de verdad, y otras que sí lo hacen. Entonces pregúntense en sus ciudades, en sus localidades, ¿de qué manera están cumpliendo con esa necesidad psicológica básica de las personas, que es generar vínculos y relacionarse con el otro? O bien, ¿qué pasa con la confianza en sus comunidades? ¿Qué están haciendo los alcaldes, los concejales, las autoridades, la misma gente, para poder solucionar este problema que tenemos en nuestro país, que no solo en nuestro país, sino que muchos otros, que es la confianza? Estamos haciendo quizás más de lo mismo. Tendríamos que preguntarnos qué tenemos que hacer. O bien, hace poco apareció este reportaje en la Tercera, que hicimos un estudio, nos preguntaron, ¿por qué no exploramos la soledad de las personas? Y resulta que nos sorprendieron los datos, porque resulta que si nosotros tratamos de ver personas que, o sea, la pregunta que trató de responder el diario era, ¿cuántas personas se sienten muy solos o muy solas? Y encontramos que el 25% aproximadamente de las personas se sentían solas, de los hombres. De las mujeres, el 33%.
Entonces eso es altísimo. Por lo tanto, yo los invitaría también a preguntarse a ustedes en sus localidades, ¿qué están haciendo para lograr que las personas no se sientan solas? ¿Qué están logrando o qué están haciendo para lograr que las personas tengan ganas de vivir la vida? ¿Qué están haciendo para ayudar a las personas a florecer desde sus gobiernos locales? Y eso es lo que yo los quiero invitar a pensar con lo que les va a contar Jorge y Patricio. Así que, muchas gracias.